Me parece que el seminario se llamaba de Fundamentos de la Propiedad Intelectual. Bien, yo siempre me gusta empezar los actos como este o cuando tengo que intervenir recordando una cosa. Llevo muchos años investigando cuáles son las causas del desarrollo económico de Occidente, o lo dicho en las expresiones de Lande, por qué unos son tan ricos y otros son tan pobres. Sabéis que una vieja polémica que inició el sociólogo Simmel con un excelente libro, se llama La filosofía del dinero, que recomiendo vivamente su lectura, editado en España desde hace muchísimos años, que después siguió Somber, Max Weber, que lo enfocaron fundamentalmente desde el punto de vista de las creencias religiosas. Hay muchas corrientes que también piensan que es la existencia del nacionalismo, en el caso claro del Japón. Yo hace mucho tiempo que llegué a la conclusión que no son las convicciones ni las creencias religiosas, sea calvinista, católica, no olvidéis que el desarrollo del capitalismo comienza en la católica Italia del siglo XIV, sino que lo que de verdad diferencia y marca, y es lo único singular que tiene Occidente en un sentido amplio, sea la Europa occidental más los Estados Unidos de Norteamérica, es que sus sociedades se basaron en el predominio del derecho, que el derecho es lo que rige. Son sociedades que le marca y le guía el derecho. No es lo propio de la sociedad india, no es lo propio de la civilización china confuciana. El único rasgo no es tampoco lo propio, pero sí lo es en estos momentos, y es lo que ellos incorporan de Occidente, la civilización japonesa, y es lo que van incorporando los países que comienzan o lo que realmente nos copian. Esto tiene una expresión muy clara cuando se estudian en las facultades de Derecho, en el derecho político, como era en mi época, ahora le llaman derecho constitucional, que es bastante peor que el derecho político, por cierto, y es el triunfo del Estado de Derecho. El poder político siempre es arbitrario, el poder por definición es arbitrario, es que no puede dejar de serlo, y por eso es fundamental que se le ponga límite. Y nosotros lo que inventamos eran unos límites jurídicos y que el poder se sometiera a una regla jurídica que tenían que nacer. El origen es la creencia judía en un pacto entre Dios y un pueblo escogido, la herencia del derecho romano, el concepto de persona que introduce el cristianismo, pero el resultado final es que el derecho está por encima de todo. Y el derecho además lo crea el pueblo. Eso que dicho así, y cuando se habla del Estado de Derecho, todo el mundo lo ve claro. La civilización musulmana, que era una buena civilización desde el punto de vista comercial, no avanzó porque no tenía límite y eran déspotas y arbitrarios sus responsables políticos, y acababan con cualquier desarrollo económico, y que parece muy claro, tiene una vertiente muy clara en las relaciones privadas, que es el desarrollo del derecho de la propiedad intelectual. No es casualidad que China no lo tenga. China ha inventado muchísimo más que Occidente, ha sido muchísimo más creativa, pero casi nunca ha tenido un efecto práctico porque no tenía un derecho de propiedad intelectual. No es casualidad, como decía, que en 1705 se dé el estatuto de la reina Ana, que es la primera norma de propiedad intelectual, y que es realmente un estatuto para luchar contra los monopolios, y 30 años más tarde comience la revolución industrial, o sea, comience a generarse la aplicación práctica de un montón de conocimientos que estaban previamente. En el mundo de la cultura esa manifestación se lleva a lo que se llama derecho de autor, que lo desarrolla la Revolución Francesa, o sea, más moderno no puede ser, y que se va consolidando a lo largo del siglo XIX, se van creando tratados internacionales para protegerla. Hoy existe un organismo especializado dentro del conjunto de organismos de Naciones Unidas, que es la OMPI, que protege tanto lo que es el derecho industrial, como llamamos en España, el derecho de patente, como el derecho de autor, que es el que venimos tradicionalmente denominando derecho de propiedad intelectual. Es tan importante y es tan claro eso, que cuando han comenzado negociaciones internacionales duras de carácter comercial, lo primero que se ha planteado a partir de determinado momento, que ha sido mediados de los 80, es que se necesitaba un acuerdo de carácter internacional que regulara la propiedad intelectual y que fuera eficiente, porque el de la OMPI no era eficiente. Quiere decir que si algún país inaplicaba los tratados que firmaban, y muchos países además no firmaban ningún tratado, generalmente los más bárbaros, o sea, las dictaduras, pues eso no tenía eficacia, y buscando
dieron con un organismo que estaban haciendo, pero que era la herencia de otro organismo, entre comillas, que era el GAC, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, y se firma por primera vez un acuerdo sobre los aspectos comerciales relacionados con la propiedad intelectual, el TRIPS en terminología anglosajona, el ACPI en terminología española o castellana, que es la primera vez que coge todo el cuerpo teórico de la OMPI, y ojo con que eso nos aplique, porque absolutamente todos los países que se integran en la OMC tienen que ratificar. Muchos países que no habían firmado la OMPI, como han entrado en la OMC, no tienen más remedio que respetar la propiedad intelectual. Quiero decir que en el mundo internacional, de verdad, en el mundo real, esto es un tema muy asumido. Yo recuerdo periódicamente que España, que está en la lista de los países más piratas de la Unión Europea, es que estamos vulnerando el ACPI, y cuando el Senado de los Estados Unidos nos incorpora en una lista de los países a castigar, a represaliar en función de su ley de comercio, es porque violamos las obligaciones que hemos contraído en el ACPI. Bueno, si esto es así, si en las negociaciones internacionales absolutamente todos los países lo han convenido, porque estos son los países los que lo firman, no lo firman las multinacionales, ¿no? Son los países, son los estados, son los ministros de Hacienda y de Comercio los que lo han ido firmando. ¿Cuál es el problema? Porque yo estoy convencido que es un instrumento fundamental para desarrollarse, que si no hubiera esto, la creatividad se reduciría, que hay una relación muy estadísticamente muy fuerte entre derecho de propiedad intelectual en sus dos vertientes, patente y derecho de autores, y prodigioso desarrollo. No es que no lo hubiera antes también había, y se inventaba cosas, pero no tenían aplicación práctica o no tenían la perdurabilidad que ha tenido en el siglo XIX o en el siglo XX. Lo que ocurre es que al final de nuestra época, o sea que esto se discute, nadie en la OMC ha ido a decir, oye, como está el Internet, pues ya vamos a derogar el ACPI. A nadie se le ha ocurrido, a ningún país. Yo sí, digo en los foros serios, después hay un debate, digamos, poco serio en otros sitios, e interesado. Es que ese derecho de propiedad intelectual tan moderno, tan liberal, que crea la Revolución Francesa o la Revolución, pues no se olviden, 1705 viene muy inmediatamente después de la Revolución Gloriosa británica, o sea que no son casualidades. No son casualidades, y no se le ocurrió a la Revolución Rusa, por cierto, más bien le molestaba. ¿Qué pasa para que se diga por parte de alguno que hoy obstaculiza la propiedad intelectual el desarrollo económico? En primer lugar, con series estadísticas, con series históricas, con análisis económico, no hay absolutamente nada que avale eso. Puedo encontrarlo en la prensa, no hay ningún libro medianamente serio que eso lo diga. ¿Por qué entonces se dice que puede ser un obstáculo? Muy simple, porque hay nuevos operadores que necesitan desarrollarse y a los que necesitan negociar con los titulares de los derechos, sea la patente, sea el derecho de autor, el editor en el caso del libro, pero también el productor de cine en el caso, y que no quiere pagar, simplemente, y no quiere pagar. Y piensa que lo suyo debe ser pagado, porque yo también recuerdo constantemente, me dicen, no, el Internet es gratis. No, mire usted, el Internet no es gratis, se lo aseguro. La línea, primero me cuesta el ordenador, además están en una dinámica por la cual tengo que cambiar de ordenador prácticamente todos los años, porque viene no sé qué, más chico, más grande, con sabor a fresa, con sabor a chocolate. Algún día posiblemente lo consigan con vainilla, y es cuando no lo compraré porque la vainilla me molesta. Además, resulta que con los operadores de telefonía, que le venía muy bien todo esto, porque han creado una infraestructura prodigiosa, por cierto, y es un oligopolio a escala mundial, o sea que estamos en manos de muy poquitas empresas, cuyo negocio económico es el tráfico, cuyo negocio económico es el tráfico, o sea, que lo que importa es que se facture, que se anime, da lo mismo que sea legal que ilegal, eso da exactamente lo mismo. Pues no tenían paciencia para rentabilizar sus inversiones y han potenciado con competencia desleal. Pague usted 50 euros, 25 euros por ADSL y lo tiene todo gratis, lo cual es falso, y clarísimamente una publicidad engañosa.
y no quieren sentarse a negociar con los titulares, como si yo tengo claramente una finca llena de manzanos y llega un señor y dice, tengo una cosa para coger las manzanas rapidísimas. Bueno, y si a mí no me gusta, me dejen que mis manzanas las coja como yo quiera o vamos a pactar. Pero el hecho de que usted tenga una máquina no le debe de facilitar que entre en mi finca sin mi permiso. Quiero decir, no hay ninguna razón, ni jurídica, ni económica, ni técnica, que impida que los derechos de autor se desarrolle en la sociedad del siglo XXI o del siglo digital. Y en los países razonablemente constituidos no está habiendo más problemas de los habituales que hay. Un 10% de la población pues son delincuentes, golfos, y eso existe en todas las sociedades y en todas condiciones, y eso no tiene por qué ser mayor problema. También los que fabrican la cacharrería, la tecnología, pues han fabricado sus cacharros y lo quieren vender, lo cual es muy legítimo. Y también le molesta profundamente el pago de esos derechos. Y entonces lo viven como un obstáculo. Pero lo viven un obstáculo porque quieren ganar mucho dinero o quieren ganar sin que se le dé a otras partes las contrapartidas adecuadas. Por tanto, ¿cuál sería mi mensaje? Dice, mire usted, esto es un tema muy serio. Nuestra estructura se fundamenta en el respeto al derecho. El respeto al derecho en este campo era la propiedad intelectual. Podemos discutir si la patente tiene que durar 7, 10 años, si los derechos de autor pueden durar 30 o 35, 40. Todo eso son decisiones, digamos, no digo arbitrarias, pero decisiones discrecionales que son objeto de discusión, pero hay unas reglas mínimas que es la esencia de nuestra sociedad y es la base de lo que realmente ha sido el origen y la causa de nuestro desarrollo. Porque si vamos matando la gallina de la creatividad, yo le aseguro que esto se termina. No lo vamos a vivir nosotros, porque los impulsos son impulsos fuertes. Se terminan en 80 o 90 años. Vendrá otra cosa, vendrá otro mundo. El sector editorial, y ya termino, Luis, ¿qué ha hecho ante esto? Pues de la aplicación de las nuevas tecnologías en el sector editorial desde el punto de vista de la producción está asumida desde hace muchísimo tiempo y todas están perfectamente informatizadas, sobre todo las grandes empresas. En los años 90, si vaya a las listas y el Internet no ha matado lo que se hacía en los años 90 de los mayores inversores en I+D de España, se encontrarían con la sorpresa que son las grandes editoriales, que era Planeta, era el Grupo Océano, era la que más invertía en I+D y se hicieron inversiones muy fuertes, que no han sido después muy rentables, pero en fin, uno se puede equivocar en las líneas de investigación, pero se han hecho. Cuando ha llegado esto y ha habido una demanda que atender, pues ha atendido. Yo siempre pongo, pero no es el único ejemplo, el caso del mundo jurídico. Los abogados antes tenían en su despacho, lo suelen tener, pero para asustar al cliente y cobrarle más, muchos libros que eran los Aranzadi. El papel desapareció del mundo de la edición jurídica no hace un año, hace dos, desapareció hace 10 años. Todo se hace en tiempo real, con base de datos, la legislación y jurisprudencia, porque es imbatible. Es que es imbatible sobre el papel. Tenemos nosotros editoriales que solo actúan en el mundo editorial, pero en el campo de científico-técnico, concretamente en el campo de la medicina y de la ingeniería. Es que también es imbatible la utilidad de ese libro electrónico. Ahora mismo tenemos que vender la enciclopedia en papel, en CD-ROM y en una suscripción a la base de datos en términos reales de la editorial. Si vendemos lo tercero, que sería lo lógico, porque los datos cambian, las estadísticas económicas, las estadísticas políticas, los premios cambian todos los días, la gente no lo quiere. Y hay que vender las tres cosas, como me decía un editor especializado en las grandes obras de referencia, para el abuelo, para el padre y para el hijo. Lo lógico es la tercera, terminará siendo la tercera. Pero hoy por hoy es imposible. Tenemos una experiencia muy concreta que se ha impulsado y que además revela que la masa de los editores han entrado en este juego, que es el proyecto, que no un proyecto, una realidad en clave. Han participado 164 editoriales, generalmente pequeñas y medianas. Teniendo en cuenta que cuando se dice aquí pequeña y mediana, estamos hablando desde el punto de vista de la Comisión Europea y de su terminología en pequeñísima empresa y microempresa. Han puesto unos 4.324 libros, si no recuerdo mal, a disposición. Se puede leer gratuitamente el 20%. Hemos revolucionado el top de los libros más visitados de la Biblioteca Hispánica Digital Española. La gente antes de estos libros veían los manuscritos, con todos los respetos, le interesa a muy poca gente. Si alguien lo ve es porque no tiene otro que ver, porque un manuscrito de la Celestina del siglo XIV, excepto a los especialistas
de la Celestina del siglo XIV no le interesa a nadie, seamos realistas, es que no le interesa a nadie, que está muy bien que se digitalice, pero que no le interesa a nadie. La gente lo que quiere son los libros recientes. De los 50 libros que es la Biblioteca Nacional más visitados, desde que juega Enclave, 48 son de Enclave. Ahora, ¿cuánto hemos vendido? Ni 1000. Ni 1000 descargas entre los 4000 libros. O sea, la gente no lo compra. ¿Por qué? Porque no hay un hábito adecuado, por las razones que sea. Lo mismo nos pasa en el mundo educativo. En el mundo educativo, en el libro de texto, el papel es imposible que desaparezca, porque hay problemas de comprensión con la pantalla, y el libro de texto, los libros básicos en papel facilitan la comprensión, pero qué duda cabe que hay una parte complementaria fundamental en la que la riqueza y la mejora de la educación, si hay un proyecto pedagógico detrás, que hoy por hoy no hay por parte de los responsables educativos de este país, van a mejorar. Si yo soy el profesor de ciencias naturales y me toca explicar los volcanes, y en la pizarra los chicos, mientras que yo estoy explicando la erupción del volcán, están viendo la erupción del volcán y su parte, es que imbatible, es que no hay ni color. Bueno, pues nos hemos gastado un dineral en comprar ordenadores, la mitad de los cuales no sirven porque nadie pensó en la compatibilidad entre esos ordenadores y la conectividad de las escuelas que se hicieron a finales de los 70 y que nadie ha tocado su sistema eléctrico desde entonces, se han reventado, ¿eh? Y cuando ha llegado el momento de comprar los contenidos, han dicho los queremos gratis. Termino diciendo que eso no crean ustedes que es amor a la cultura, es un absoluto desprecio por los que trabajamos en el sector cultural, porque están dispuestos a pagar al ladrillo, son sinvergüenza, según la opinión común general, pero le pagamos. Pero ojo, como la cultura es tan importante, la queremos gratis. Pero el gratis, le aseguro que no existe, en ningún sector. O lo pagan ustedes directamente de su bolsillo, o lo pagan vía contribuyente, y por supuesto vamos a la catástrofe como pasó en la Unión Soviética. Solo eso.